Hablamos de la evaluación diagnóstica, que nosotros lo hemos hecho en este encuentro porque hemos visto las experiencias previas que tienen de los diferentes contenidos que hemos venido desarrollando. Hemos hecho evaluación formativa o interactiva, que es la que nos ha llevado a regular y autorregular nuestros aprendizajes. Y también hemos vivenciado el hecho de la evaluación sumativa, que producto de esa evaluación sumativa, el día de hoy van a obtener sus calificaciones. Recuerden que ese sistemático costaba 20 puntos, ¿verdad? Ahora, hay algunos que sacaron 20 puntos, hay otros que sacaron 19 y así sucesivamente. Pero se les va a regresar el trabajo y sobre esa base ustedes luego, porque la evaluación sumativa ustedes saben que sirve para certificar, para calificar. Ustedes vieron la primera parte, que es la parte de pedagogía, y esta segunda parte que tiene que ver con la evaluación educativa. En esta segunda parte, nosotros hemos venido haciendo tareas, ¿verdad? Pero dentro de la subjetiva, nosotros tenemos de dos tipos. Uno que su respuesta es amplia y otro en que su respuesta es limitada. Pero que en ambos casos le exige al estudiante redactar. ¿De acuerdo? Nada más que ambas son de libre redacción y está ligado al nivel de desarrollo de escritura que tiene el estudiante. Pero en una se limita hasta dónde se le está pidiendo, mientras que en la otra se deja un poco más amplia, ¿verdad? Entonces podemos observar, algunos le llaman de respuestas extensas y de respuesta corta o limitada. Vamos a ver un ejemplo. Observen la pantalla. Ahí tienen un ítem que supuestamente es deficiente y otro que es correcto. ¿Por qué uno es deficiente y por qué el otro es correcto? ¿Se dieron cuenta, sí, que hay que pensar mucho cuando nosotros hacemos la elaboración de ítems? Yo tengo un banco de ítems que recogí de varios centros educativos y si ustedes lo vieran, y ustedes lo tienen que ver en sus colegios y revisar, porque miren muchachos, preguntan lo que ni deben de preguntar, pues, ¿verdad? Y la comunicación no es clara. Entonces a veces el muchacho no sale mal porque no estudió o porque no comprendió, a veces porque no elaboramos instrumentos adecuados. No cumplen ni la validez porque no estamos evaluando lo que debemos evaluar. No son confiables porque no es claro en la pregunta y entonces me pueden contestar cualquier cosa. No es practicable porque a veces nosotros le damos una hora para hacer el examen y tal vez elaboramos examen que se va a llevar hasta un día contestándolo el muchacho. Todas esas cosas pasan. Ahora vamos a ver un poco lo otro, ¿verdad? Ustedes saben que las pruebas de desarrollo o los ítems de desarrollo de ensayo, la mayoría de los docentes dicen que es fácil elaborarlo. Es cierto, es muy fácil, no nos exige mucho tiempo. Eso sí, nos exige buena redacción, ¿verdad? Para que pidamos lo que queremos. Pero los ítems de pruebas objetivas nos exige mucho trabajo. Es más complejo, ¿de acuerdo? Ahora, en la teoría ustedes van a estudiar que cada uno de ellos tiene su razón de ser. ¿El pecado cuál va a ser?
irnos por un solo tipo. La ventaja, ¿cuál va a ser? Si utilizamos variabilidad de tipos y formas de evaluar. No podemos descartar ninguno, porque no podemos decir las pruebas objetivas no. Va a depender de los objetivos, ¿verdad? A veces es necesario que el muchacho sea capaz de evocar cuestiones, de dominar fechas, de ubicar en contexto, pero a veces nosotros necesitamos la comprensión para que infieran, para que retroalimenten, ¿verdad? Entonces, cada uno de los tipos de ítems y de técnicas tienen su razón de ser. Lo malo sería que nos casemos con uno solo. Lo bueno es que en base o con base a los objetivos vayamos buscando las técnicas y el nivel del objetivo, ¿verdad? Bueno, entonces miren, las pruebas objetivas dicen que la respuesta es breve, pero además de ser una respuesta breve puede ser una palabra, un signo, una letra, ¿verdad? Y debe admitir una y solo una respuesta. Por ejemplo, si yo digo qué color es la pizarra o esta pantalla, la mayoría me va a decir que es blanco, o todos van a decir que es blanco. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo me siento yo? Eso es subjetivo, ¿verdad? Entonces, las pruebas objetivas no admiten subjetividad, sino que es lo que es, ¿de acuerdo? No hay medias tintas, como dicen algunas personas, ¿verdad? Bueno, dentro de ellas, yo en el texto solo les puse 4 tipos. Hay otras, ¿verdad? Hay falso y verdadero, pero yo les puse solo 4. Una evocación, otra de completación, otra de selección múltiple y otra de apareamiento. Las de apareamiento pueden tomar varios nombres, de unir, de correlacionar, de asociar, y a todos esos elementos está asociado el término, ¿verdad? Entonces, la esencia de evocación es que llama a la memoria para que dé la respuesta. Revisen. Ahí tienen un ejemplo de evocación. ¿En qué son ricos los frijoles? Entonces, ¿verdad? En crema, en sopa, ¿verdad? Ese es deficiente, ¿verdad? Porque admite muchas respuestas, ¿verdad? No está claro qué es lo que se quiere, ¿verdad? Y luego la correcta dice en que son ricos los frijoles atendiendo los grupos básicos de la alimentación. O sea, ponemos las características para cerrarlo y para que admita una y solo una respuesta, ¿verdad? Si preguntáramos en minerales es el hierro, pero como preguntamos los grupos básicos es la proteína. ¿De acuerdo? Si decimos vitaminas y minerales sería el hierro, ¿verdad? Pero como decimos grupo básico es las proteínas. ¿De acuerdo? Ajá, me los aplacé algunos, ¿verdad? Bueno. ¿Ah? Ya se los comieron, bueno. Y luego de ese mismo ejemplo de los frijoles lo tenemos como en completación. Los frijoles son ricos en, entonces ese es deficiente, ¿verdad? Y pusimos una serie de respuestas. En sopa, como dijeron ustedes, en chicharrón, en proteína. ¿De acuerdo? Está gozando don Noel porque él colaboró en esta pregunta. Atendiendo los grupos básicos de la alimentación, los frijoles son ricos en, entonces ya, ¿verdad? Bueno, eso es minerales. El hierro es un mineral, pero los grupos básicos son proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales y grasas y lípidos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces creo que para estar bien y con salud, creo que vieron algo de la alimentación o no han visto todavía.
Y todos los maestros tenemos que dominar los 4 grandes grupos básicos de la alimentación y la importancia que tienen todos ellos. No podemos dejar de comer ninguno, pero las cantidades correctas. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ustedes ven que la orientación que nos dicen en los ítems de completación, no debemos poner muchos espacios, lo más 2, ¿verdad? En algunos casos quien quiera poner 3, pero no hay que abusar porque no es adivinanza. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos de unir, ¿verdad? O de asociar, ¿verdad? Aquí está un ejemplo. Nos exige que haya homogeneidad entre las diferentes alternativas. Una de las características de los ítems de apareamiento es que debe haber una proporción entre la columna A y la columna B. La columna A puede ser, si hay 2, en la columna B van a haber 4. Si hay 3, en la columna B van a haber 6. Y así sucesivamente. En el ejemplo que les puse, hay 5 en la columna A y 10 en la columna B. ¿Cómo se estructura un ítem? Tiene que haber su dirección, ¿verdad? O su instrucción. Luego tiene que tener la columna A y la columna B para que puedan asociar. ¿De acuerdo? El nivel de subjetividad va a disminuir. Porque ¿qué pretende la evaluación educativa? Ser justa, ¿verdad? Ser equitativa y evaluar lo que desea conducir, lo que está íntimamente ligado en los objetivos de nuestra asignatura. Vamos a darnos cuenta que en las pruebas escritas existen 2 grandes tipos, una de tipo subjetiva y otra de tipo objetiva. Vamos a ver y vamos a reflexionar un poco, pero antes de pasar a ese elemento, vamos a retroceder un poco y vamos a hacer una lectura. En el documento que se les entregó está una lectura. A las características, unos les llaman los cuantitativos de la siguiente manera: validez, confiabilidad, objetividad y practicabilidad. Los cualitativos le llaman valor de verdad, consistencia, neutralidad, aplicabilidad y transferencia. O sea, aplicabilidad es si se puede practicar ese tipo de evaluación en el tiempo que tenemos y en las condiciones que tenemos. Si ustedes asocian, ven que es cambio de terminología, pero en esencia y en el fondo es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes vivenciaron que siempre es muy importante lo de el identificador. Máxime cuando tenemos grupos grandes que nos cuesta asimilar el nombre de todos nuestros estudiantes de primera entrada. Entonces tenemos que utilizar técnicas para relacionarnos con nuestros estudiantes con su nombre, ¿verdad? Siempre, ustedes saben, lo del saludo lo hemos tenido y siempre tenemos que tener un saludo alegre, proactivo, claro de por qué estamos aquí, ¿verdad? Y entonces ahí ustedes utilizan una gran variabilidad de técnicas. Ustedes aquí han visto unas, pero no son las únicas. Puede ser a veces que ustedes les pidan a sus estudiantes que un día hagan un poema, otro día que alguien cante, que no les lleve muchos minutos, pero sí que los logre motivar y estar dentro de la clase, ¿verdad? Siempre tenemos que recapitular lo que hemos vivido y reflexionarlo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las diferentes actividades. Vamos a iniciar, cerramos con
un grupo focal que van a tener los maestros de secundaria después de haber evaluado el encuentro. Cuando evalúen el encuentro, a los facilitadores de la UNAM Managua les entregan esa hoja, porque inmediatamente después nosotros tenemos que elaborar un informe para llevar la viva voz de ustedes. En la clase pasada nosotros vimos el plan de la evaluación. Normalmente y tradicionalmente hemos trabajado con el plan de la asignatura, ¿verdad? Y en el plan de la asignatura, en raras ocasiones, ponemos todos los detalles del plan de la evaluación. Entonces, a la par del desarrollo de la asignatura, tenemos que elaborar nuestro plan de evaluación. Como cada uno de ustedes es experto en la asignatura que imparten, ustedes ya saben qué contenidos ofrecen mayor complejidad y cuáles no. Y luego, con base a los objetivos, ustedes seleccionan qué cosas van a evaluar en forma diagnóstica, qué cosas van a evaluar en forma para regular el aprendizaje, para asegurarse que el logro de los objetivos se va dando, y qué cosas se tienen que evaluar para calificar, para certificar, como es la evaluación sumativa. Entonces, en sus asignaturas, en su planificación, debe aparecer a la par de cómo vamos desarrollando los contenidos con las diferentes estrategias didácticas, también los tipos de evaluación. Para elaborar un instrumento de evaluación, vimos en la clase pasada, y ahora que les dejé la tarea y estudiaron el material, se dieron cuenta que hay una serie de pasos que ustedes lo saben y que lo vivencian cada vez que van a elaborar un instrumento, ya sea un examen, ya sea una rúbrica, según la estrategia que van a utilizar para evaluar, ¿verdad? Y entonces uno siempre tiene su norte. ¿Cuál es nuestro norte? Los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? Luego, ¿qué actividades? Si las actividades que hemos realizado se corresponden con el nivel de aprendizaje de los objetivos. Y luego seleccionamos los indicadores relevantes que nos llevan al logro de esos objetivos. Entonces, ustedes estudiaron y rememoraron todos los pasos para elaborar dichos instrumentos. Pero esos instrumentos deben de tener ciertas características que le van a dar consistencia, que le van a dar seguridad a que ese instrumento. Uno de ellos es el hecho de pilotear el instrumento, lo dijimos. ¿Qué significa pilotear? Hacer el ejercicio de aplicarlo, ¿verdad? Pero con fines de validar dicho instrumento, para ver si estamos evaluando lo que queremos evaluar, para ver si los contenidos que desarrollamos en clase se corresponden con lo que estamos evaluando, para ver su practicabilidad, o sea, si el tiempo que tienen asignado mis estudiantes para hacer el examen corresponde en la complejidad del tipo de examen que estoy aplicando. Normalmente lo que nosotros hacemos es que ensayamos. Por ejemplo, si yo me tardo media hora en contestar X examen, entonces a mi estudiante le doy el doble, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Algunas veces nos hemos dado cuenta y hemos visto, porque nosotros hicimos un monitoreo de todos los exámenes que se aplican en el sistema educativo, y nos encontramos exámenes que están mal redactados, exámenes que algunas veces dicen los estudiantes que ese contenido no lo vieron, exámenes que vieron el contenido pero no utilizaron las estrategias didácticas para el logro de ese aprendizaje. Entonces, todo instrumento de evaluación no lo debemos de sacar de la noche a la mañana, sino que es algo que lo tenemos que preparar con anticipación. Es más, en los periodos estos que tenemos para planificar, ahí así como planificamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, a la par tenemos que ir planificando la evaluación y elaborando los instrumentos de evaluación. ¿Cómo lo debo de ver? ¿Cómo lo debo aplicar? Y en esa medida vamos creciendo nosotros en conocimiento
en forma de relacionar nuestros conocimientos y en esa medida aplicamos de mejor manera. ¿De acuerdo? Algunas veces nos encontramos de determinados problemas. Uno de ellos tiene que ver con la redacción. A veces cuando hacemos exámenes encontramos que el mensaje no es claro. Y entonces el estudiante interpreta lo que no le estamos pidiendo. Pero ¿de quién es la falla? De nosotros. Entonces nosotros vimos en la clase pasada de que nuestros instrumentos, antes de aplicarlos a nuestros estudiantes, debemos pilotearlos con el equipo de profesores que trabajan en las mismas áreas. Debemos darlos a leer a otros para asegurarnos de que el mensaje va correcto.